Qué mejor escenario que la mítica Librería Popular de Albacete para acoger en la ciudad la presentación de Los Carriles de la Vida, el libro que recoge buena parte de las experiencias vitales de un ferroviario eterno, de un sindicalista puro, siempre rodeado de amigos y compañeros, que actualmente dirige la Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras y para el que abundan las palabras de cariño por parte de quienes lo conocen bien y no han querido dejar de acompañarle en un momento como este. Es una figura entrañable, una persona muy cercana, muy luchadora, muy abnegada, leal y sobre todo es una persona que ha dado la vida, ha dejado la parte central de su vida para defender a los trabajadores y hacerlo desde un instrumento fundamental para hacerlo desde Comisiones Obreras. Y yo creo que es hoy historia viva de Comisiones Obreras. Paco Naranjo forma parte de la historia del movimiento obrero, no solo de la historia de Comisiones Obreras, sino es esa persona que seguramente no tiene el mismo cartel que pueden tener personajes tan reconocidos como, no sé, como Antonio Gutiérrez, como Marcelino Camacho. Y sin embargo, él ha estado siempre y ha sido un protagonista espectador de esa intrahistoria, como él le gusta decir, de este libro que vamos a presentar hoy, en el que nos cuenta esas cosas pequeñas y grandes que ocurrieron en unos años maravillosos, bueno, aterradores a momentos en los que la libertad pendía de un hilo y conquistarla era casi un sueño imposible, ¿no? Bueno, pues este hombre es Paco Naranjo, alguien que yo conocí hace mucho tiempo en el Sindicato de Comisiones Obreras de Madrid, que hoy pues es un director de una de las fundaciones más bonitas que creo que puede haber en este país, como la de Abogados de Atocha. Y bueno, personalmente encantado de que esté en esta ciudad, que esté en Albacete, que haya sido capaz y se haya atrevido, haya tenido el arrojo de escribir un libro en el que, bueno, yo creo que se cimentan las grandes historias. Si hay quien dice que la historia es para quien la escribe, ¿no?, o que la historia se inclina siempre del lado del que la escribe, pues estos cimientos que conforman la historia real de la España más reciente, pues están también argamasados con esas microhistorias que nos cuenta Paco en ese precioso libro, ¿no? Quienes ya lo han leído aseguran que Los Carriles de la Vida es un libro absolutamente recomendable, que desde experiencias personales pone ante nuestros ojos la historia misma de unos años especialmente fundamentales en nuestro país. Este libro ha conseguido hacerme dar saltos, cosa que a mí no me gusta hacer porque viendo el índice y los títulos hay cosas que me parecen a priori más atractivas y me hacen llegar de un sitio a otro, con lo cual no estoy siguiendo un orden cronológico de las historias, como tampoco lo hace el propio autor, pero tengo que decir que lo recomiendo porque es atractivo, es muy ameno y sobre todo a los que ya tenemos una edad nos sitúa en unos momentos en los que se estaba escribiendo de verdad una historia muy importante para este país. Me he encontrado de alguna forma con una parte importante de la historia de este país y quienes somos pues ya pues de su misma edad, por lo que nos encontramos es que nos ha hecho revivir una parte importante. Es decir, a mí, pues cuando habla del charco obrero, me recuerda a la piscina de educación y descanso en Albacete. Cuando habla de la cartilla de racionamiento, me recuerda aquello. Cuando habla de cómo se va construyendo el sindicato en el país, pues me recuerda el cómo lo fuimos haciendo. Cuando habla de Marcelino Camacho, pues no puedo por menos que hacerlo. Cuando habla de Miguel Hernández, pues me recuerda que cuando un grupo de gente de Albacete fuimos en el año 76 a Orihuela a pintar unos murales que por cierto existen todavía. Es decir, es una parte, lo que ha venido es a recordar esa parte de la historia y lo que viene también a descubrir es lo gran persona que es decir, cómo ha ido conservando, ha ido construyendo amistades y relaciones a lo largo de toda su historia. Recuerdos más personales, pero también otros que sacudieron a toda una sociedad y que se cuelan en los relatos en primera persona de un Paco Naranjo que ha tenido esos momentos como protagonistas de los carriles de su vida. Desde el 14, la huelga del 14 de diciembre, con anécdotas curiosísimas como es la de que participa en la negociación de los servicios mínimos para el tanatorio de Madrid, para cómo enterrar a los 100 muertos de aquel día, del día 14 de diciembre, o cómo sufre el 11M, cómo sufre en sus carnes el acontecimiento en el que se encuentra pues a los hijos de dos
amigos y dos compañeros muy cercanos como Rodolfo Benito o Pilar Manjón, y cómo relata toda esa historia. Y luego cómo nos cuenta por los años del hambre, cómo nos cuenta su paso por las estaciones de Imperial y de Pañuela, es decir, merece la pena leerlo porque nos vamos a encontrar con la historia viva de este país y la historia viva de Comisiones. Relatos de una historia que se asemeja a la de todos aquellos que a su manera lucharon por esos mismos objetivos de libertad y democracia. Es el caso del cantautor Manuel Gerena, referente del flamenco protesta, que no ha dudado en coger su coche y venir desde Sevilla a Albacete para acompañar a Naranjo, con quien comparte buena parte del fondo de los carriles de la vida. Afortunadamente y desgraciadamente sí, digo desgraciadamente en el sentido de que la lucha ha sido una lucha dura de Paco Naranjo, igual que la lucha mía desde que empezamos a pelear contra la dictadura, ¿no? Entonces este libro es muy interesante porque cuenta anécdotas muy importantes, muy sencillas. Ya no solamente es un libro de su vida, sino es un libro de la vida de este país, de la lucha por la libertad, por la democracia y las costumbres que había en los pueblos. Un ejercicio de puesta en valor de esa parte de nuestra historia que quizá sea ahora más necesario que nunca. Es muy importante que la memoria esté activa. O sea, eso quiere decir que no solamente que nosotros no perdamos la memoria como seres humanos, sino que la memoria, en el sentido general, esté activa, porque de la memoria se alimentan los pueblos. O sea, un pueblo no puede estar naciendo continuamente, no pueden estar continuamente naciendo gente nueva y pues luego esta gente nueva no recurra a la memoria de su tierra, de su gente, ¿no? Y eso es muy importante para el saber. Precisamente hay que echar mano de la experiencia de los seres humanos. Y el gran protagonista, Paco Naranjo, nos cuenta cómo ha querido plasmar desde detrás del telón esa importante historia que ha vivido. La esencia de este libro es que ha habido mucha historia, ha habido grandes hechos desde la transición hasta aquí, y eso lo han contado los grandes medios de comunicación. Entonces yo lo que he tratado con este libro es la intrahistoria, lo que hay detrás de esas grandes historias, lo que hay detrás, como decía Unamuno, que la historia, la noticia en sí grande que pasa la historia son las grandes olas de los océanos, y yo lo que quería es con mucha más tranquilidad solo poner las olas que van por debajo del mar, las tranquilitas, y en ese sentido pues he recordado cosas como el 14D, he recordado a poetas de la izquierda como es Miguel Hernández, Rafael Alberti, Lorca. He recordado a cosas que me han pasado a mí, especialmente en torno al ferrocarril, que le han pasado a compañeros de comisiones obreras no tan conocidos como estos que he nombrado antes, pero sí a otros sí bastante conocidos, como Marcelino Camacho, por ejemplo, y cosas, pero insisto, desde las cortinas de detrás del escenario y nunca desde el escenario. He recordado pues cosas buenas me refiero, positivas. Las negativas me las quedo para más adelante o para no sacarlas nunca. Un viaje para presentar este libro que le ha traído hasta Albacete, donde ha podido saludar a compañeros y amigos que hacía mucho que no veía y recordar a otros que ya no están físicamente aquí, pero cuya esencia podemos encontrar a buen seguro en los carriles de la vida de Paco Naranjo.